Bueno, la idea es repasar de este video, repasar las estructuras de control. Ya vimos que de las estructuras de control tenemos las estructuras condicionales, donde tenemos el if-else, y las estructuras y el switch, y las estructuras repetitivas, donde encontramos al while, al do while, al for, ¿sí? Y bueno, la idea es que diferenciemos un poquito cuándo usar unas y cuándo otras. Las estructuras de control condicionales las usamos cuando queremos tomar una decisión sobre cómo queremos que se ejecuten nuestras instrucciones. Porque, bueno, obviamente hay muchas veces en vez de ejecutar una línea y luego otra, ¿sí? De manera secuencial, hay veces que queremos que se ejecuten dependiendo de alguna condición. Entonces, si la condición no se cumple, bueno, esa sentencia se saltará, o grupo de sentencias se saltará. Entonces, para eso utilizamos el if, donde podríamos colocar if y entre paréntesis la condición que necesitamos que se cumpla. Si la condición se evalúa por verdadero, se ejecutan las líneas que están dentro del bloque de las llaves, ¿sí? Recordemos que acá las instrucciones en Java se agrupan entre llaves. Entonces todas las sentencias que estén entre las llaves y que cumplan con la condición se van a ejecutar. Si no cumplen con la condición, no se van a ejecutar. Así como está el if simple, bueno, también tenemos el if-else, donde si la condición se cumple, se ejecutan las instrucciones que están dentro del bloque que está a continuación del if, y si no, se van a ejecutar, else quiere decir si no, las instrucciones que están dentro del bloque que dice else. Entonces, bueno, supongamos, yo tengo aquí, bueno, un if y un else, pero lo vamos a quitar. Yo podría tener más de una instrucción, supongamos, ¿sí? Yo tengo acá declarado dentro del método main dos números. Estos dos números tienen el mismo valor, ¿tá? Les asigné 5 como valor de inicio, ¿sí? Entonces luego viene el if y pregunta si el número 1 es igual al contenido del número 2, o sea, si los dos números tienen el mismo contenido, que en este caso sí se va a cumplir, porque si tienen el mismo contenido, se van a ejecutar estas instrucciones. Si no, no se ejecutarán. Acá vamos a poner una instrucción, un cartelito que diga salí del if. Salí del if. Porque esta instrucción, la instrucción de la línea 10, siempre se va a ejecutar, ¿no? O sea, se cumpla o no se cumple la condición. Bueno, vamos a comprobar. Entonces acá yo tengo el que dice if simple, lo vamos a ejecutar y vamos a ver cómo debería mostrar, como si los contenidos de las dos variables son iguales, va a escribir números iguales, fin, luego escribe salir del if, ¿tá? Se ejecutan las tres instrucciones. También está la otra variante con el else, pero vamos a probar qué pasa si los dos números no valen lo mismo. A uno le asigno 4, a otro le asigno 5, entonces los contenidos van a ser diferentes y vamos a ver cómo las instrucciones 7 y 8 no se muestran y se muestra solamente la instrucción de la línea 11. Ejecutamos y como la condición no se cumple, simplemente imprime salir del if, ¿tá? Estas instrucciones que están dentro del bloque del verdadero no se van a ejecutar. Así como tenemos las instrucciones, el if simple, que sería sin la rama del else, que es opcional. También tenemos el if acompañado del else, donde si no se cumple la condición, digamos si la condición es falsa, se van a ejecutar las instrucciones que están dentro del bloque else, ¿tá? Entonces en este caso, ¿qué va a hacer? Vamos a mostrar un cartel que diga números iguales, lo vamos a subrayar. Y si no son iguales, se va a mostrar el cartel que diga que son diferentes, ¿tá? Este es el ejemplito, lo vamos a poner así y vamos a ver qué ocurre. Como son diferentes, debería ejecutarse el bloque del else y a continuación la instrucción que sigue, que sería la de la línea 15. Vamos a ejecutarlo, tienen valores diferentes, así que, bueno, dice que los números son diferentes y que salió del if, ¿tá? Y si los números son iguales, me va a mostrar que son iguales y por lo tanto va a entrar al bloque del verdadero y luego va a ejecutar la línea 15. Lo que sí es seguro es que se ejecuta o 1
o el otro bloque, o el bloque por el verdadero o el bloque por el falso, pero no se van a ejecutar los dos bloques. No va a ejecutar números iguales, no hay forma de que ejecute números iguales y números diferentes al mismo tiempo. O ejecuta un bloque o ejecuta el otro. Una única vez, 0 o una vez. Porque si no se cumple la condición, en el caso de que no tenía else, no se ejecutaba ninguna vez. Lo ejecutamos recién. Entonces, bueno, en este caso los números son iguales, les puse dos números iguales y me dice números iguales, salí del if. Bien, ese es el if simple. También los if pueden tener dentro de su bloque de sentencias otro if adentro, o podrían tener alguna iteración. Entonces vamos a ver cómo sería un if anidado. Vamos a ver este otro ejemplo donde a un alumno se le pide que ingrese su nota y bueno, si la nota, según la nota, le dice si fue aplazado, aprobado, promocionó o hay un error. Entonces fíjense cómo sería esto. Primero que nada, notemos que la condición en este caso es una condición doble, donde bueno, tenemos el operador AND, donde tiene que evaluar que las dos partes de esta condición sean verdaderas para que toda la condición sea verdadera. Entonces se tienen que cumplir que las dos cosas sean verdaderas. En este caso estamos pidiendo datos, bueno, haciendo uso de la clase JOptionPane, que, bueno, como solamente obtiene datos del tipo string, bueno, luego hay que convertirlo a integer, bueno, usando el método parseInt de la clase integer. Bueno, entonces, ¿cómo sería esto? De paso, vamos a repasar un poquito cómo se usa el debugger. Fijémonos qué pasaría si usamos distintas opciones, ¿no? Entonces, para usar el debugger, acuérdense que hacíamos clic sobre la línea de código que quiero evaluar y vamos a ir viendo cómo se ejecuta esto. Entonces, yo le voy a poner unos breakpoints, se llama. Hago clic en la línea que quiero consultar y simplemente en este caso se llama condicional if. Con el menú contextual le elijo la opción debug file, hacemos clic aquí y nos muestra acá el debugger. Entonces fijémonos que me pide la nota, yo le voy a poner un valor, le voy a poner que me saque un 2, entonces ponemos aceptar acá y fíjense que aquí me muestra una ventana donde me aparecen las variables, me dice que la nota, la variable entrada, que es del tipo string, si ustedes se fijan, entradas del tipo string, me figura con un 2 entre comillas, ¿no? Y la variable nota, que es del tipo int y que ya fue convertida a entero, me lo muestra sin las comillas. Ahí podemos analizar los tipos de datos que son diferentes, también string, int, y me los va mostrando, ¿no? Ahora va a evaluar la condición, me va a preguntar, ¿2 es mayor a 1? Sí. ¿Y 2 es menor a 3? Sí. Entonces debería mostrar la línea 12, se va a ejecutar la línea 12. Entonces, bueno, la siguiente instrucción, se ejecuta la salida y me va a decir aquí aplazado. Entonces se va a ejecutar la instrucción de la línea 12. O se ejecuta la de la línea 12, pero si la instrucción de la línea 12 no era, si se evaluaba la condición y no era verdadera, se va a ejecutar lo que está dentro del else. Y dentro del else lo que tenemos es otro if. Y dentro de ese if también tiene otro else. Entonces vamos a ver ahora, vamos a volverlo a ejecutar para ver qué pasa si lo ejecutamos con otros datos de entrada. En este caso, bueno, otra vez al proyecto lo voy a ejecutar, le vamos a poner debug file y vamos a volverlo a ejecutar. Me dice ingrese su nota, en este caso le voy a ingresar un 5, que tampoco aprueba, pero ya no está aplazado. Bueno, lo vamos a ejecutar de vuelta, pero con un 7, no había visto las condiciones. Entre 1 y 3 vamos a cerrar estas ejecuciones. Volvemos a ejecutarlo y me dice, bueno, me pide de nuevo que ingrese una nota, le voy a poner un 6, entonces que aprueba, ¿no? Viene y pregunta, ya acá me aparecen los datos, me dice 6, ¿es mayor a 1? Sí.
6 es menor a 3, menor o igual a 3, no. Entonces viene por el lado del else, a la línea 14. Va a venir y va a preguntar, ¿6 es mayor o igual a 4? Sí. ¿Y 6 es menor o igual a 7? Sí. Debería ejecutar la línea 16. Vamos a comprobarlo. Entonces viene, comprueba, se fue por la línea del else. Fíjense que la ejecución es la que está en verde. Y ahora debería ejecutar la línea 16. Ejecuta, me muestra el cartel aprobado, sale fuera del if y termina la ejecución. Entonces nos vamos a la salida y sí, sale aprobado y fuera del if. ¿Tá? Vamos a ejecutarlo nuevamente ahora, pero le vamos a poner que promociona. Vamos a ir viendo cómo va ingresando dentro de las distintas opciones del if else. Bien, voy a ingresarle, en este caso le voy a poner un 8 o un 9 para ver que promocione. Entonces viene, evalúa, 9 es mayor o igual a 1, sí, pero es menor o igual a 3. Entonces no se cumple, entra por el else, va a decir 9 es mayor o igual a 4, sí, pero no es menor o igual a 7, y por lo tanto va a irse por el lado del else de ese if a la línea 18 y va a preguntar de vuelta. 9 es mayor o igual a 8, sí, y es menor o igual a 10, sí, entonces debería imprimir promociona. Vamos a probarlo. Entonces ahí no ingresó, a esa condición tampoco se cumplió. Aquí sí se cumple la condición, va a imprimir promociona y luego fuera del if. ¿Tá? Si ustedes se fijan, se ejecuta solo si la condición se cumple. ¿Tá? Vamos a ejecutar en el caso de última vez para ver qué pasaría si le ponemos el error, ¿no? En el caso de que nada se cumpla. Entonces lo debugueamos, le ponemos aquí una nota como 89 y vamos a ir viendo cómo evidentemente ninguna de estas condiciones se cumple, tampoco se cumple esa, y bueno, va a imprimir error y luego va a imprimir fuera del if. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros tenemos muchos if anidados, muchas veces lo que conviene es utilizar un switch. ¿Tá? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces en este ejemplo tenemos dos números de que los quiero sumar, multiplicar, dividir o según la opción que el usuario elija. ¿Está? Entonces fíjense que tenemos varios métodos, vamos a ir analizando un poquito. Primero tenemos el método mostrar menú, que lo único que hace es mostrar el menú. Tiene varios System Out Print Line donde me muestra las opciones del 1 al 5 y me pide que ingrese una opción entre 1 y 5. ¿Está? Tenemos después de mostrar el menú, a la variable op, que es del tipo int, se llama el método que dice pedir un número. Entonces me devuelve un int. Fíjense que es estático también porque lo llamo dentro del método main, que también es estático. Y después tenemos el método calcular, que lo que hace es el método que tiene el switch, que directamente, bueno, tiene un case donde en el primer caso suma los dos números y luego tiene un break. En el segundo caso resta los dos números. Si la variable op era 3, multiplica. Si la variable op es un 4, va a dividir, siempre comprobando que el número 2 sea distinto de 0, pues ya sabemos que no se puede dividir por 0. Y en el caso 5 dice saliendo. Y por defecto, si no era ni un número entre 1 y 6, debería imprimir un default que dice opción no válida. Fíjense que en el case 1 yo le puse un break y en los otros case no les puse un break. Entonces quiero que analicemos esto. Si yo no pongo el break en el case 2, entonces, el usuario quiere restar, se van a ejecutar la resta, la multiplicación, la división y todas las opciones que vengan debajo. ¿Está? Entonces, si yo no uso el break, voy a tener un problema de que mi código no se va a comportar a veces como yo quiero. Entonces, si yo quiero que simplemente ejecute la opción y luego no siga ejecutando el resto, no tengo que poner un break, si no, no lo pongo. ¿Está? Entonces voy a hacer esto. Vamos a probar de poner acá un break. Vamos a poner en algunos lugares sí y en otros no. Entonces yo voy a elegir a propósito la opción 1 primero y se va a ejecutar solamente la suma. Y después lo vamos a volver a ejecutar y voy a elegir la opción 2 y vamos a ver cómo se ejecuta la resta, la multiplicación y hasta la división. ¿Tá? Pero no se va a ejecutar ni la opción 5 ni el default. Bueno, vamos a probarlo.
Entonces yo a propósito, bueno, he puesto los breakpoints y vamos a comprobar esto. Vamos a ponerle debug. Me pide una opción entre 1 y 5, le voy a poner la opción 1, que era la suma que sí tenía el break. Bueno, ingreso un número, le voy a poner 2, voy a elegir 3 y me va a hacer la suma. ¿Tá? Bueno, acá viene, va a llamar al método calcular, voy a elegir este paso a paso, pero para que ingrese al método. Y acá tengo la variable op, si ustedes se fijan, vale 1, entonces va a entrar por el case 1. Vamos a ejecutar. Viene, ejecuta el case 1, va a la variable res, que está en 0, le debería asignar el resultado de la suma, que es 5, porque tengo 2 y 3, y luego ejecuta el break, por lo tanto se va y retorna ese entero, el método, ¿está? Entonces simplemente va a mostrar el resultado y me va a mostrar el resultado de la suma. A ver, vamos a ejecutarlo. Ahí recién lo imprimió, resultado 5. Y bueno, se comportó como esperábamos. Termina el programa. Pero ahora yo voy quiero restar nada más y resulta que como no tengo los break, después de la resta me va a ejecutar también la multiplicación y la división. Entonces vuelvo a ejecutar el mismo ejemplo, lo vamos a debugar y voy a elegir la opción 2. Yo quiero restar dos números, entonces le voy a poner que quiero restar 6 con 4. Y resulta de que si entramos aquí, vamos a entrar, y va a ejecutar la opción 2, va a hacer la resta, a res le va a asignar el resultado de la resta, entonces le asigna 2, pero luego viene y ejecuta la multiplicación, y ahora va a ejecutar la división, y al final res vale 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Que me va a retornar 1. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? Si yo quería restar 6 con 2, me debería haber devuelto 2, y resulta que me va a imprimir 1. ¿Tá? Entonces, acá viene la importancia de usar el switch, o le pongo break, o le pongo return. ¿Tá? Lo correcto hubiera sido que o le pusiera break en todas las opciones, entonces ahora esa es la otra opción, directamente lo volvemos a ejecutar y bueno, debería funcionar. Ejecutar la resta, 6 con 4 y me devuelve 2. ¿Tá? Entonces o ponen return y se van, o lo ejecutan o le ponen break en todas las opciones. ¿Tá? Para que funcione como ustedes esperan. Bien, entonces, pero ya sabemos que también el switch entonces sería como que un reemplazo de lo que es el if anidado. Para no tener tantos if anidados podemos usar el switch.